lo que, lo que tú me pusiste en mi corazón, Espíritu de Dios. Te doy las gracias porque verdaderamente que en algunas áreas me has abierto los ojos. Y es tan cierto como dice la palabra de Dios, que la verdad nos hará libre, nos hará entender verdaderamente lo que hay de todo aquello que una vez empezó, Señor, la cual ignorábamos, Señor. Así que gracias por darme el deseo y la curiosidad de investigar un poquito más para aprender. Y pues esta noche les voy a hablar de Martín Lutero. Yo había escuchado de él anteriormente y sabía muy poquito de él. Tal vez ustedes conozcan un poquito más de él que lo que yo conocía hasta ahora que hice un poquito más de investigación y lectura, ¿no? Son tantos los temas, la enseñanza es tan vasta, es grandísima, es mucha información, pero lo que yo he hecho es que voy a hablar de una parte hoy específicamente su biografía. Luego, en la próxima enseñanza puedo hablar de las indulgencias y me pareció muy interesante también que hay bastante información sobre la esposa de Martín Lutero, la cual era una monja llamada Catalina von Bora. Me pareció muy interesante. Así que aquí tenemos un temita para poder entender y aprender sobre lo que pasó en aquel entonces. Que la verdad que este hombre, como decía en ese video corto, ¿no? En ese cortometraje, que él fue una chispa. Y pues le pedimos a Dios que nosotros podamos ser esa chispa también, que puede encender el fuego de poder defender la verdad a la cual nosotras conocemos. Así que gracias, Señor, por esta oportunidad y por esta noche. Espero que me vea bien ahí. No sé si para ustedes estoy bien centrada. Traté de mover un poquito el teléfono para que me puedan, para poder Yo te veo perfecto. Muchas gracias, para poder proyectar mejor. Así es que aquí empezamos. Pónganse comoditas. Mientras yo estuve estudiando, estoy en el proceso de estudiar los profetas menores, y estaba cuando me tocó el profeta Habacuc. Leí el comentario que tenía la Biblia de estudio que yo tengo, donde decía en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y esto fue lo que motivó a buscar más acerca de la vida de Martín Lutero. O sea, él utilizó esa frase en su vida, ¿no? Y ya más adelante veremos el por qué y cómo la llegó a usar. El justo por la fe vivirá. Entonces empiezo hablándole quién era Martín Lutero. A principios del siglo XVI se registraron en Alemania muchísimos síntomas de malestar social, político y religioso, los cuales hacían prever el desencadenamiento de un movimiento revolucionario. En el 1517, la venta de las indulgencias por orden del Papa para financiar las obras de la Basílica Romana de San Pedro, llamada en inglés St. Peter Cathedral, provoca la airada protesta de un religioso alemán. La iglesia cristiana se divide entre católicos y protestantes. El encargado de desatar las fuerzas de subversión fue un monje y profesor de Wittenberg, Martín Lutero, realmente una figura notable de la historia por la trascendencia de su obra religiosa, que abrió una brecha profunda en el cuerpo antes compacto de la catolicidad. Lutero, seguidor de la tradición subversiva de Wycliffe y de Huss, antes que él, fue más afortunado que estos reformadores heréticos, en tanto que fue capaz de establecer una nueva iglesia precursora de la fragmentación microscópica de las sectas denominadas, en general, protestantes o evangélicas. Lutero fue el iniciador del movimiento protestante y el fundador de la iglesia luterana. Nació en Eisleben, esto en Alemania, en el 1483. Lutero pertenecía a una acomodada familia campesina y dueña de una mina y muy religiosa.
Atendía la escuela latina en Mansfield desde 1488, continuando sus estudios en Magdeburgo y luego en Elsinach. Nombre es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, en Alemania. Tras estudiar con los agustinos en Erfurt, tras un cambio radical, se ordenó sacerdote en el 1505 y 4 años más tarde se doctoró en teología. Los agustinos, pues claro, se refiere a un religioso que pertenece a la orden de San Agustín, los agustinos. Lutero, que ya enseñaba filosofía, también comenzó a impartir clases de teología y exégesis bíblica en la Universidad de Wittenberg. En su más amplio y pleno sentido, especialmente de las tradiciones modernas, románticas y germánicas, filología es un término general que designa, el estudio de las lenguas naturales y abarca, pues, tanto la serie disciplinaria de la ciencia del lenguaje o lingüística. En el 1507, con 24 años, fue ordenado sacerdote y 3 años más tarde viajó a Roma, la capital de la cristiandad, pero este viaje, lejos de ayudarle en su búsqueda espiritual, tuvo para él el efecto contrario al percatarse de la frivolidad y mundanalidad en la que aquella iglesia había caído. Entre 1512 y 1513, Lutero elaboró su doctrina de la justificación por la fe y de la concesión de la gracia por la divinidad sin la cooperación de las obras humanas, como consecuencia de una interpretación personal de la epístola a los romanos de San Pablo, de varios pasajes de San Agustín y varios pasajes de Agustín. El 31 de octubre de 1517 clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis contra la práctica de la Iglesia Católica de vender indulgencias, una forma para obtener el perdón de los pecados, es lo que son las indulgencias. Esa decisión, junto a la búsqueda de un Dios de gracia y la voluntad del mismo, culminó en el desarrollo de la reforma de la Iglesia. En 1520, el Papa León X condenó sus enseñanzas y al año siguiente lo excomulgó. En abril de 1521, el emperador Carlos V le pidió que se retractase, pero se negó a hacerlo. Y pues yo tengo una notita aquí un poquito curiosa en cuanto digo, bueno, déjame averiguar quién era el emperador Carlos V. Interesante, entonces esto fue lo que conseguí, me pareció interesante. Carlos V era hijo de Juana la Loca, y Felipe el Hermoso. Mira qué contraste. Fue al mismo tiempo emperador de Alemania y rey de España, con el título de Carlos V. Durante su reinado, España alcanzó un poderío y esplendor sin precedentes en su historia. Recibió la corona imperial germana por herencia de su padre, que pertenecía a la dinastía de Habsburgo. Sus derechos al trono español le vinieron por el lado de su madre, Juana la Loca, hija de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Habían completado la reconquista de la península de manos de los moros con la toma de Granada. Pero bueno, ahí hasta ahí llegué. Quería saber quién era pues esa Juana la Loca. Me pareció interesante. Así que ese pequeñito dato me pareció un poco curioso, ¿no? Seguimos. Al mes siguiente, el príncipe Federico el Sabio lo hospedó en su castillo de Wartburg, en Alemania, donde se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al alemán. En 1534, publicó la primera Biblia de Wittenberg traducida a ese idioma. Debido a que la Biblia estaba escrita en latín y solo los sabios y los sacerdotes podían leerla, Lutero intentó ponerla al alcance de todos traduciéndola.
Para eso mezcló el latín con dos dialectos que entonces se usaban en Alemania y creó el llamado alemán puro, idioma que es la base de la actual lengua alemana. Con su traducción finalizada en el 1534, la Biblia se convirtió en el primer libro de circulación y lectura masiva de toda la historia. A ver. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, cubrí ahí, sino en la comunicación directa de cada persona. Las experiencias negativas que Lutero tuvo con los medios eclesiales de gracia no solo favorecieron la crítica respecto al lamentable estado de las prácticas en la iglesia, sino más bien obligación a una revisión fundamental de la teología medieval. Le voy a hablar un poquito, no voy a entrar en detalle de las indulgencias, pero por ejemplo, aquí digo, bueno, que sea, déjame escribir una, que digo yo, wow, y eso es solamente una, imagínate, de 95. Le voy a leer un poquito lo que dice la número 27 de las 95. Dice, predican vana tradición de los hombres, ¿cuántos dicen que han pronto, como el dinero se echa en la caja, el alma sale del purgatorio? O sea que tenían que comprar, pagar dinero para que las almas, los difuntos, los que se habían muerto, pudieran salir del purgatorio. Y eso es simplemente algo que es difícil de entender, pero solamente quise ponerle, aunque sea ese poquito. En el 1517 aparece en escena un monje dominico, Tetzel, predicador de las indulgencias. Por medio de la compra de indulgencias, según la enseñanza tradicional, se libraba del pecado. El dinero obtenido en esta ocasión por este medio sería invertido a partes iguales en la erección de la Basílica de San Pedro en Roma y en la compra por parte de Alberto de Hohenzollern de un obispado. Así que eso era un tremendo negocio. Fue entonces cuando Lutero escribió y clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. Este documento fue la chispa que puso en marcha todo un proceso cuyas consecuencias iban a ser de largo alcance. Su crítica pública contra el abuso de las cartas de indulgencias en 1517 no solo produjo la discusión deseada, sino que además causó la apertura de un tribunal de inquisición, culminando en la excomulgación de Lutero después de la Asamblea Imperial de la ciudad de Worms en el 1521 en Alemania. Fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. El aspecto históricamente más relevante de la asamblea fue la comparecencia de Martín Lutero, quien fue convocado para que se retractara de sus famosas tesis. Del 16 al 18 de abril, Lutero habló delante de la asamblea, pero en vez de abjurar, defendió con energía su actitud protestante. El año anterior, el Papa León X había emitido la bula Exsurge Domine, eso es el idioma, exigiendo que Lutero se retractara de 41 de las 95 tesis en las que criticaba las prácticas y costumbres de la Iglesia Católica. Imagínate, que se retractara de 41, bastante, de 95. El príncipe Federico III, elector de Sajonia, obtuvo una concesión mediante la cual a Lutero le sería concedido un salvaconducto para acudir y regresar desde el lugar del encuentro. Tal garantía era esencial después del trato recibido por Han Hus, quien fue procesado y ajusticiado en el Concilio de Constancia de 1415, a pesar de que poseía un salvaconducto. Lutero dijo que iría a Worms, a ese lugar donde tenían ese concilio, aunque hubiese allí tantos demonios como tejas en los tejados.
Lutero y la publicación de la bula. Ya le explico ahora lo que es. La bula es un documento pontificio que concede ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre. Y esto fue lo que le entregaron a Martín Lutero. El 15 de junio de 1520, León X publicó la bula de excomunión de Lutero, intitulada, bueno, Exsurge Domine. Cuando Lutero la recibió, se dirigió al pudridero de la ciudad y juntamente con el derecho canónico lo arrojó a las llamas. La ruptura estaba consumada. Un fraile había osado levantarse él solo ante todo un sistema religioso de más de 1000 años de antigüedad, con el solo apoyo de la palabra de Dios. Esa era su garantía, eso era, él creía y se iba de cabeza por ahí. Digo, wow, tenemos aquí otro, se puede decir otro Pablo. Él creía en lo que leía, creía en la palabra de Dios y por ahí, le costara lo que le costara, por ahí se lanzó. En ese mismo año de su condenación, Lutero ha escrito incansablemente algunas de sus mejores obras. Por ejemplo, a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la iglesia y la libertad cristiana. Lutero viajó a Worms bajo la protección de un salvaconducto, como mencioné, y allí, combinado ante Carlos V, a pronunciarse sobre sus doctrinas, pronunció las memorables palabras y dijo: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. O sea que no iba, de ninguna manera lo iban a convencer si no era algo basado en la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, dijo, pues que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. La suerte estaba echada. Lutero se había enfrentado al poder religioso y ahora lo estaba haciendo al poder secular. Las dos grandes instituciones, iglesia e imperio, no estaban por encima de la palabra, sino sujetas a ella. La ruptura más evidente con los votos monásticos se realizó cuando se casó con la anterior monja Catarina de Bora en junio de 1525. Ahí se formó el núcleo principal de la casa parroquial evangélica. Y pues ella tiene una historia muy interesante y yo tengo información para en otra ocasión pues hablarle, compartirle acerca de la vida de esta ex monja. Después de la palabra de Dios, dice, no hay un tesoro más precioso que el santo matrimonio. Mira qué concepto tan lindo tenía el del matrimonio. Dice, el mayor don de Dios sobre la tierra es una esposa piadosa, alegre, temerosa de Dios y hogareña, con la que puedes vivir en paz, a la que puedes confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida. Eso dijo Lutero. Después de la guerra de campesinos en 1525, reprobada por Lutero, el reformador promovía la formación de una iglesia evangélica territorial por visitaciones y regulaciones eclesiales. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a compartir un poquito, pues, acerca de la muerte de Martín Lutero. Falleció en Eisleben, su ciudad natal, en febrero de 1546. Por orden del príncipe elector, Lutero fue sepultado en la iglesia del castillo en Wittenberg. Con su traducción de la Biblia al alemán, Martín Lutero ganó fama permanente en relación con la unificación del idioma alemán. Hoy en día, unos 70 millones de fieles pertenecen a la iglesia luterana. Inventó un idioma, prácticamente el alemán. Creó una religión. Lutero fue el primero en potenciar el invento de Gutenberg, quien contribuyó a la tecnología de la imprenta. O sea,
Ahí fue cuando le imprimieron las Biblias. O sea, no lo inventó él, pero él sí apoyó eso y parte de esa tecnología. Él contribuyó a eso. Hasta 1534 solo circulaban traducciones al latín de la Sagrada Escritura, cuya lectura y estudio estaban destinadas a sacerdotes y eruditos. La traducción de Lutero intentó poner la Biblia al alcance de la población, siguiendo su idea de que cada lector y no la iglesia es responsable de la interpretación de la Biblia. Y pues esto es tan importante como lo hemos estado compartiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que sacar tiempo para leer la palabra de Dios, para aprenderla, porque es la única manera que vamos a poder entender eh, más que nada el propósito de Dios, conocer los pensamientos de Dios y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que es nuestra responsabilidad. Para conseguir su objetivo, Lutero inventó una de mezcla entre las características comunes de los dialectos que por entonces se hablaban en Alemania y el latín, y así creó el llamado alemán puro, un idioma artificial que es la base de la actual lengua alemana. Muy interesante. Lutero publicó su Biblia apenas 60 años después de la invención de la imprenta y con ello se transformó en el primer libro de circulación masiva de la historia y también marcó el inicio de otra revolución, la lectura masiva. Ahora les comparto un poquito acerca de cómo impactó, cómo fue la reforma fue impactada de una manera espiritual. El protestantismo provocó un gran impacto en la mentalidad de los europeos del siglo XVI. Las ideas de Lutero habían abierto el camino de la libertad de conciencia, no solo para la fe, sino también para todas las facultades espirituales del hombre. Para muchos hombres, la difusión de la religión protestante significó un cambio de actitud ante algunos elementos de su vida cotidiana. El cuestionamiento que hizo Lutero de la autoridad del Papa y de la jerarquía de la Iglesia de Roma tuvo repercusiones que superaron el plano de la vida religiosa. Para muchos príncipes, la religión protestante significaba un reforzamiento de su autoridad laica y por eso la impusieron en sus estados. Para muchos campesinos, las ideas de la reforma justificaban la desobediencia al poder de los señores. Si el Papa era desafiado y sus juicios ya no eran infalibles para todos los cristianos, también podía cuestionarse la autoridad de los señores feudales. Sin que Lutero se lo propusiera, sus ideas influyeron sobre los campesinos, quienes, disconformes con sus condiciones de vida, se rebelaron contra el poder señorial. La religión protestante también ejerció una gran influencia en las actitudes de los burgueses. La escritura moral protestante, enemiga de los lujos y de los despilfarros, la práctica de una vida austera, la idea de que los hombres obtenían su recompensa a su castigo en la vida terrenal, eran principios que se adecuaban muy bien a las actividades de los burgueses. Los hombres de negocios podían ver que su enriquecimiento era una recompensa por sus esfuerzos personales, por su espíritu de empresa y de ahorro y por su respeto y cumplimiento de las normas de la nueva religión. Le vuelvo y les repito la frase esa que repetí al principio: el justo por la fe vivirá. La fe constituye uno de los medios que Dios escogió para alcanzar la salvación. Pero no se trata de una obra que podemos hacer por nosotros mismos. Es todo lo contrario, ya que implica reconocer que hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida y que no somos capaces de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Así que a través de la fe y de nuestro sincero arrepentimiento, reconocemos nuestras debilidades morales y espirituales, por lo cual debemos dejarnos guiar por la gracia de Dios mediante su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros,
por lo cual toda la gloria debe ser dada enteramente a Dios. Entonces, esta en realidad es la primera parte, no es muy larga. Las otras partecitas, porque era tanta y tanta la información en realidad, que yo sé que normalmente las enseñanzas son un poco mucho más largas, pero pues hasta ahí tenemos lo que es parte, y hay mucho más que eso. Esto es, como decimos, por encima de la vida de Martín Lutero, pero hay mucho más que compartir, y como les dije, les voy a hablar más específicamente acerca de las indulgencias, para entrar un poquito más en detalle, para entender un poquito más cómo surgió eso y por qué, y qué sucedió con eso. Y yo me puse a pensar, eh, porque yo crecí bajo la enseñanza de la Iglesia Católica, y verdaderamente que ahora me doy cuenta de que nuestro conocimiento, las enseñanzas eran extremadamente limitadas. Yo siempre cuestionaba, porque no me sentía satisfecha. Iba a un servicio, a una misa, y solamente, aparte de sentarme y pararme, arrodillarme, escuchábamos un sermón, una enseñanza por unos 15 minutos. Y pues yo puedo decir hoy en día que salí en realidad casi igual, porque el mensaje era muy cortito, pero todo definitivamente que era limitado. Y yo sé de que en los tiempos mucho antes, ¿no? Que lo que era el cura daba el servicio era en latín y con la espalda a la audiencia, al público. Y entonces, pues, hay mucho escondido detrás de todo aquello. Pues ya lo veo que era una manera de mantener la información que se daba a la gente limitada, lo que les convenía para poder tener ese control, se puede decir, esa manera de adiestrar a conveniencia. Y pues ahora me estoy dando cuenta de muchas cosas en cuanto a las penitencias, las confesiones, que había que confesionar, había que confesarse. Hay muchas cosas que están que he empezado yo a cuestionar de lo que yo hice de niña. Y a través de este estudio, y me falta mucho más porque era tanta la información, el tiempo mío estaba un poquito limitado, pero que sé que me va a traer muchas cosas a la luz, muchas cosas. Inclusive conversando con la señora que cuida a mi mamá, me dice, bueno, ¿y qué te parece? La Iglesia Católica de cierta manera ha seguido con alguna de las prácticas, porque por ejemplo, cuando muere una persona o es el aniversario de una persona, esas personas piden que se dé o se mencione el nombre en una misa, pero por lo que yo entiendo siempre o dan algo, siempre como si fuera un pago por eso, ¿no? Y esta idea de que si todavía están en el purgatorio y que para que lo ayuden a salir del purgatorio, o sea que hay mucho que aprender y entender sobre todo esto. O sea, muchas cosas, esas fichitas para mí se están poniendo en orden para yo poder entender todo esto, y me falta mucho más. O sea que esto tal vez yo diría, porque yo no soy una experta en esto, yo estoy aprendiendo, el Espíritu Santo me está revelando cosas, y qué lindo sería que tuviéramos la curiosidad también de leer por nuestra cuenta y de investigar y buscar, porque este hombre, la verdad que mi respeto para él, mi admiración. Él se iba de cabeza. Eso es lo que él creía, porque fue lo que leyó en la Biblia, eso es lo que la palabra de Dios decía. Y aunque él fue y se educó y fuese seminarista y se hizo sacerdote, pero cuando fue a Roma y empezó a ver todas aquellas cosas que contradecían lo que él había estudiado, fue cuando entonces decidió plantarse y enfrentarse. Y eso le costó, porque para una persona levantarse a hacer todo esto, eso no fue una cosa fácil. Pero sabemos que en medio de todo esto, el que lo guía, el que lo lleva y lo protege es nuestro Padre amado. El Espíritu Santo estuvo con él siempre todo el tiempo. Y pues no, yo en particular le pido a Dios de que este aprendizaje para mí, aparte de adquirir el conocimiento y tener claridad y entender más la palabra de Dios de de una manera verdadera, no como de niña tal vez me lo enseñaron, que mis padres tampoco conocían. Es como nosotros pensábamos que tal vez por las obras nos íbamos a salvar. Es más, ni se hablaba de la salvación, era algo que pensábamos que teníamos automáticamente la salvación. Eh,
y verdaderamente ahora que cuando me doy cuenta de, wow, que cuando uno estudia y uno aprende y uno busca y uno indaga, una cosita va llevando a uno a otra cosa. Entonces, por eso yo me estoy, para mí, tomándome el tiempo de averiguar, aunque esa es la Juana la loca, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál era el impacto de por qué España, por qué Alemania y qué fue lo que pasó allí? Entonces, es la única manera que esas piezas de mi pieza, mi rompecabezas, para aclarar lo que pasó anteriormente en mi vida, que quiero organizarla para poderla entender y que el Señor me dé claridad y me dé dirección. Eh, y esto, pues, para mí ha sido una revelación maravillosa, muchas de las cosas que estoy viendo ahora, salir a la luz, salir a la luz. Así que yo le doy gracias a Dios por haberme dado la curiosidad de haber leído Habacuc y recordarme de ese versículo, el 2:4, que el justo por la fe vivirá. Y es algo que tal vez la próxima vez voy a expander un poquito sobre eso, sobre las indulgencias y también hablarle un poquito que fue una mujer muy interesante, la esposa de Martín Lutero, quien lo apoyó, quien era que llevaba prácticamente le ayudó con el ministerio. Así es que le doy las gracias por escucharme y sé que a lo mejor se van a quedar con ganas de más, pero también como estoy en casa de mi mamá esta noche, que normalmente no estoy los miércoles, pues me ajusté un poquito a que no fuera tan extensa por otras razones también. Así que gracias por escuchar y si tienen algún comentario, algo que quieren compartir, a mí me pareció estas revelaciones, las pocas que ya estoy entendiendo, ¿no? Me pareció como, wow, así fue la cosa, ya entiendo el por qué. Así que gracias, mis queridas hermanas, y si tienen algún comentario, pues micrófono abierto. Amén, amén, no, pues imagínate el hacernos la película en la mente de ese reformador. Hay muchos reformadores, pero el valor que tuvo de plantarse frente a la catedral y poner esas tesis, se estaba exponiendo a todo. Pero yo creo que ahí el Señor da el valor, pero yo lo que estaba mientras hablabas de Martín Lutero, yo creo que eso nos lleva, yo he leído, pero no todo. Sí hay muchas cosas, me llama la atención la Juana la loca, porque era una monja y era Juana la loca. No, Juana la Loca era la mamá La mamá, sí, de sí. Carlos V, de Carlos Sí, V, sí, sí, del emperador, sí. de la parte de Pero España, sí. me daba risa porque Juana la loca. Y cosas curiosas como dices, Sí, esposa de un emperador y una monja esposa pues de un sacerdote, sí. cuando estaba tan prohibidísimo eso, más que ahora. Que era, Ujú. o sea, lo que podemos ver que se vivió un oscurantismo de veras para la Sí, gente, porque era todo manejado como ellos querían, por lo que ellos decían, exacto. y ahora el Señor nos ha no tan solo abierto el entendimiento, sino, Cristi, tenemos ya la Biblia. Martín Ujú, Lutero estaba luchando para hacer traducciones y que la gente pudiera leer la ujú, Biblia, porque estaba prohibido, era algo que ellos decían que no, la gente no lo iba a entender y todo eso, pero cuando empezaron las traducciones, o sea, en cada etapa, Dios fue usando diferentes reformadores, los Wesley y varios, que tienen unas historias increíbles que dice uno, wow, parece de película. sí, Pero aquí, tan solo enfocándonos hoy en Martín Lutero, pues de verdad que el Señor, como decías, ayer vimos el personaje Pablo en la Biblia, pero Martín Lutero fue de aquí, no tenía nada que ver con la antigüedad de la Biblia. Pero ujú, aún así Dios nos sigue hablando, porque algo que decías que ahora ya tenemos el conocimiento, tenemos la oportunidad, tenemos el Espíritu Santo, ujú, solo falta la decisión de investigar, de leer más. ujú, Ayer escuchaba un predicador que decía que el pueblo cristiano no está leyendo la Biblia. ujú, Los cristianos dejaron de leer la Biblia. Y qué desaprovechar esa oportunidad que tenemos tan maravillosa, ¿verdad? ujú, Porque ujú. tenemos tiempo y que Dios nos dé así ese interés, esa curiosidad. ¿Qué más? ¿Qué más de Martín Lutero? A ver, Ujú, esas tesis, ¿qué dijo?
o sea, imagínate. Entonces yo creo que de verdad que es una motivación para nosotros, tanto de conocer la Reforma Protestante como de leer más la palabra de Dios, porque ignoramos bastante. Y ya, de todas maneras, la dejo con la curiosidad, pero sí yo tengo el por qué le llamaban a ella ya, como un dato así, a un ladito, ¿no? Juana la loca. Ya la próxima vez yo le digo el por qué le llegaron a decir Juana la loca. Porque sí, eso me llama. Todo tiene su razón, pero definitivamente que para mí ha sido un despertar y me ha permitido ver de donde yo venía. Y no es que yo no soy de la que le gusta abiertamente hablar, no hablo mal de las religiones, pero estos son datos verídicos, históricos, que es la verdad. O sea que cuando se dice, sí, esta era la iglesia católica, sí, esto eran los curas, esto eran esto era todo lo que estamos haciendo. O sea, lo que construir a costilla de la gente por las indulgencias, toda una catedral enorme, preciosa, haciendo que la gente en una esquina fueron con las mesas puestas allí a pagar. Mira, mi tío, mi abuelo que se murió, como está en el purgatorio, que es lo que decía, pues, voy a pagar las indulgencias para que él salga del purgatorio. Y como la gente pues llegó a creer todo eso, ¿no? No, pero fíjate, lo más terrible que en este siglo la gente sigue practicando el catolicismo así, con ese fanatismo, creyendo en todo lo que la iglesia ha plantado, ¿verdad? Utilizando, mezclando la Biblia. Entonces la gente sigue haciendo esas misas para sus muertos con la esperanza de sacarlos del purgatorio, pagando las indulgencias. Todo sigue igual. Lo que pasa es que también la gente ha perdido ya mucho también la reverencia y todo lo que era antes lo católico. Ahora ya de verdad que se ha provocado un desorden también en la Iglesia Católica, y más con tanto escándalo de los sacerdotes, todo. Pero eso es bien interesante porque hay tantas cosas ocultas como la Santa Inquisición y tanta cosa que cuando uno se pone a investigar, wow, sí, y las se queda cruzadas, uno. Sí, las cruzadas, las cruzadas. Sí, que yo quiero estudiar un poquito más fondo. Inclusive, yo estuve mirando, pero no lo pude conseguir y lo encontré, fue un documental ayer, pero sí hay películas acerca de esto de Martín Lutero, la cual yo no, o sea, voy a ver y investigar un poquito más. No me gusta simplemente dejar el tema con un poquito, sino que la curiosidad de entenderlo mejor y poderlo explicar. Porque, por ejemplo, ahora con este estudio que yo he hecho, y no es que yo vaya a decirle a mi sobrino que aquí le vengo a traer la verdad, pero es un tema que, como estábamos todos anteriormente con los ojos cerrados, estábamos ciegos, hasta el punto que la mayoría de la gente, yo he notado, y me imagino que yo era así también antes, no nos gusta, no les gusta, no me gustaba, no les gusta a la gente ni cuestionar, no cuestionan porque sienten que es hasta un pecado el cuestionar o aprender algo, no pueden. Tú dices, mira, te quiero decir un poquito de cómo surgió la idea del rosario, que eso, ¿dónde está en la Biblia? Ellos dicen, no, yo no quiero, no quieren porque sienten que es una falta lo creen ciegamente. Sí, entonces es un poco difícil en ese sentido, pero yo sí tengo un par de familiares que tengo la confianza de decirle, mira, te quiero compartir esto para que tú sepas, indaga y busca tú un poquito más, porque la verdad que esto para mí, esas indulgencias y la compra de indulgencias para quitarse para los pecados y para que los muertos subieran al cielo, me dejó a mí un poquito con la boca abierta. Es muy triste, porque lo triste es de verdad cómo la gente sigue creyendo tan falsamente lo que es tan hermoso que tenemos nosotros, ¿verdad? Una libertad en Cristo, un deseo de conocerlo más, una esperanza gloriosa, su Espíritu Santo. Entendemos la Biblia, aunque si no la quieren leer, pues no la leen, pero ya conocemos la verdad, ya no estamos engañados, ya sabemos que el único Salvador es Jesucristo, y la gente sigue creyendo en todo lo que hay alrededor, las vírgenes, santos, todo, como intercesores. Es una ceguera y qué triste, ¿verdad? Pero bueno, creo que la mayoría de los cristianos venimos de allá. Sí. Pero qué privilegio cuando el Señor nos trasladó. Claudita nos lo decía, de tinieblas a luz. Ahora estamos en la luz y es un privilegio. Tenemos una Biblia en la mano que le costó sangre a muchos mártires que murieron para poder en este tiempo tener nosotros 1, 2, 3 traducciones, pero eso llevó muchas muertes.
porque eso era muy perseguido, muy penado. Hay milagros, yo he leído testimonios de gente que pasaba las Biblias y no las veían los soldados. Abrían la cajuela del carro y no veían nada y iban repletos de Biblia los misioneros a llevar la palabra a muchos lados. Esto ha pagado mucha gente con su vida y ahora lo tenemos en tu escritorio, 2, 3 Biblias y no la lees. Y muy importante sí conocer la Reforma, porque es algo como lo poquito que dices tú hoy di una probadita y nos queda, wow, qué valor de ese hombre. Tiene que haber sido lleno y inspirado por el Espíritu Santo, porque él vivía en la Iglesia Católica, era un servidor, un sacerdote, un teólogo. Y para tener esa revelación solamente porque el Espíritu Santo se la dio y porque él obedeció. Entonces, ¿cuántas cosas nos ha estado hablando el Señor en estos tiempos? Que activemos, que vayamos, que hagamos. Entonces, wow, pues tremendo. Aquí, sí, o sea, para mí lo que me hace es más bien, porque uno dirá, bueno, esto no exactamente estamos estudiando tal libro o tal cosa, pero en realidad yo quería, todo esto está relacionado. Esto me hace a mí apreciar más, como usted mencionó, apreciar más este libro hermoso que tenemos acá, que el sacrificio de pérdida de la vida, el sacrificio que sufrieron todas estas personas antes de nosotros. Y nosotros aquí, bueno, algo que a mí, yo soy celosa con el libro de la Biblia. A mí no me gusta ver la Biblia ni en el piso, ni que le pongan nada encima a la Biblia. A mí la Biblia para mí es un libro, pero el contenido que tiene... No es la palabra de Dios. Si yo veo a alguien que la tiró al piso o que la tienen así, para mí eso es algo sagrado. ¿Sabes? Y entonces, pues, agradecer, tú sabes lo que hay, toda la historia que hay aquí, todos esos personajes, todas esas personas. Tenemos todo esto redactado aquí y bueno, ahí no le damos la importancia. Bueno, tengo que hablar por mí misma, ¿no? Ahora es que le estoy empezando a dar la importancia. Es por lo que Dios nos está hablando también. Claudita nos compartía cómo murieron los apóstoles y qué tremendo, ¿verdad? Sí. Que nosotros no estamos en esa condición. Y conociendo todo esto, no apreciar y no pues no emocionarnos, no maravillarnos y buscar y todo eso, así como tú te emocionaste y empezaste a buscar un tema y te bendijo la vida de Martín Lutero y investigaste, bueno, pusiste tu voluntad para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que a veces hay muchas más cosas, es lo que yo siempre he pensado. No tenemos ubicadas las prioridades. La prioridad número 1 tiene que ser el Señor. Y como ni sabemos cuánto vamos a vivir, pues démonos prisa a conocer más la palabra. No sabemos si nos queda una semana de vida, un mes. Wow, estaríamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué más dice la palabra? Porque en cuanto tú te dispones, el Espíritu Santo te empieza a revelar cosas. Entonces yo creo que sí, Dios nos está motivando en amor a empaparnos de su palabra, a creerla, a vivirla, porque yo creo que en este año, como hemos dicho, el Señor nos quiere llevar a otro nivel, a otro nivel de conocimiento. Ya nos ha dado el discernimiento, el entendimiento, este grupo que ha sido de gran bendición. Entonces, bueno, Cristi, muchas gracias porque después de aquí, pues nos vamos a leer más a Martín Lutero, a la loca, a la monja. A la loca, a la monja, a las indulgencias. A los papas, a todo lo que, bueno, es que imagínate, para los católicos lo peor que les podían hacer era que los excomulgaran, porque era como mandarlos al infierno. Y Martín Lutero, qué convicción y qué pantalones para decir, pues no me importa, excomúlguenme, ya no creo en eso. Sí. Porque vemos que son de hueso colorado los católicos, porque de verdad que el ver esas imágenes las veneran, las adoran y cómo no se pone uno a pensar, pero son hechas por un hombre, es materia, es un material, cartón, barro, de todo lo que pueden hacer eso, y te hincas y la adoras. Pero esa ignorancia, pues el enemigo es el que se ha encargado, ¿verdad?, de mantener a la gente con una venda mágica y que no puedan ver. Y el que decía de vendas mágicas, pasó ahora por aquí a saludarnos, Diego y Guita, hace rato que no lo veíamos.
manda saludos. Un estudioso también de la palabra, entonces siempre uno recuerda a la gente que ha pasado por la iglesia, que oramos siempre por ellos, por los que ya no vemos, pero no se olvidan de la familia de la Peña de Orejo. Mando saludos para todas. Entonces, Cristi, pues gracias. Seguiremos esperando, pero va a ser hasta dentro de 15 días. Sí, bueno, sí, yo lo voy a tener preparado antes, si acaso fallara alguien o algo, pues si lo tengo listo en caso de que surja algo, pues me puede decir, mira, Cristina, tal persona no puede tal día. O por ejemplo, si Matita va a hacer la enseñanza desde, le toques a Angelita el próximo jueves, ¿no? No, porque Digo, Angelita, entonces, mañana. bueno, creo que todavía no ve bien. Si quieres, danos la otra parte mañana. Déjame ver entonces, como que lo que hoy es miércoles, sí. Déjame ver entonces si Sí. yo me organizo para darle. Puedes avanzar un poquito más y así nos vamos. Como hemos visto con Claudita, ¿cuánto tiempo tardamos con los jueces? Ok, ¿Cuánto tiempo tardamos con Santiago? No, no ok. vamos deprisa. Está bien. El chiste, la emoción es entender bien, que nos Ujú. quede bien claro y bueno, ¿quieres Sí. hacerlo mañana? Sí, mañana jueves, déjame ver, mañana yo no estoy aquí en casa de mi mamá. Sí, yo creo que sí. Si hay algún No, estás más libre. inconveniente, sí, hasta ahora no creo que tenga nada así pendiente, no. Ah, bueno. Ujú. Pues gracias al Señor por esta noche Amén. el Señor nos revela, ¿verdad? Y nos vuelve a mostrar todo lo que Él ha hecho posible para que llegara la palabra de Dios a nosotros. Ujú. Y pues también, como te decía, nos libró de la Iglesia Católica. Nos trasladó de allá y nos trajo Ujú. para acá. Y ahora Ujú. somos parte de los protestantes. ¿Ahora entiendes por qué somos protestantes? Exactamente, yo no sabía, o sea, para mí tiene sentido ahora, sí. Sí, porque Martín Lutero protestó y de ahí empezaron a decir son protestantes. Protestante, Protestó sí. contra la Iglesia Católica. Así que bueno, mis amadas, ¿hay algún otro comentario? Bueno, un comentario que yo les quiero hacer es, yo vi una película de Martín Lutero, adicional a que conozco la historia, porque también, pues, si hay algo que la historia me fascina. Entonces, yo empecé a leer la Biblia era para relacionarla con la historia y la historia con la Biblia. Entonces, es interesante, pero algo que hizo Martín Lutero, que ahorita me acordé es que él dice que él estaba subiendo las escaleras para llegar a Roma, en el Vaticano, porque para ir a pedir una indulgencia por su padre. Y dice que él empezó a subir las escaleras y cuando iba en la mitad de las escaleras, el Espíritu Santo le reveló lo que estaba sucediendo. Dice que él sacudió sus sandalias y empezó a bajar y terminó y bajó las escaleras. Y desde ahí fue que él empezó a darse cuenta. El Espíritu Santo le abrió, le quitó esa venda mágica y él pudo ver a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios todo lo que estaba haciendo la iglesia. Y cuando uno va a la iglesia, a la San Pedro, se queda, es que es tan impresionante la cantidad de oro, de cosas y todos los papas les tienen, pues hay pabellón por papa y el papa no sé cuál. Y aprendimos que el primer papa no fue más que un político que quería ganar. Ujú. Entonces, en realidad, vimos acuérdense cuando también estudiamos las iglesias, estudiamos que hubo la época del oscurantismo, y yo les dije que fue la época de Martín Lutero. O sea, que en realidad todavía, de alguna manera, todavía hay mucha gente que sigue con esas vendas mágicas, que creen que la iglesia católica, y que creen esto, y que creen que lo otro, y se queda uno impactado, uno dice a estas alturas, conociendo, sabiendo, pero es la verdad es que el Señor tiene que ser revelado a las personas para que nosotros podamos tener ese cambio. Si el Señor no se revela, no va a suceder. Entonces, un por Martín Lutero, un porque en realidad fue un reformador y, y puso su vida al igual que muchas personas que lo han hecho por la palabra de Dios. Pero el Señor también tenía un plan y un propósito, que también lo vimos cuando estudiamos las iglesias del Apocalipsis. Había un plan y un propósito y todo sucede pues Así por es. la manera el Señor lo tiene. Para esa época no, uno podría pensar, Martín Lutero fue en 1500. Hace 40 años en Colombia todavía se usaba coquita en la cabeza para ir a la iglesia y te decía la misa en latín.
hace 40 años o 50 años, o sea, y estamos hablando de casi 500 años desde que pasó lo de Martín Lutero, y ni siquiera la gente se ha percatado de que eso existió. Mucha gente, así como tú misma dices, yo no tenía ni idea. Increíble, pero eso es lo que sucede. Y ahora está la Biblia, pero la gente todavía sigue sin estudiar. Y lo que dice la pastora Rosita es cierto. Los cristianos ni siquiera leen la Biblia. No, ni siquiera la leen, ni siquiera leen el Nuevo Testamento. No tienen ni idea dónde están las cartas, no tienen ni idea cuál es el número, las cartas que escribió Juan, no saben nada, no saben, o sea, saben sí, son salvos porque el Señor los salvó y abrió su espíritu, el Espíritu Santo, y les reveló, pero no se quedan con eso, como que dicen, con la untarita, pero no quieren ir más allá. Y bueno, el Señor es tanta la gracia de Dios que así nos salva. Amén. Eso era pues gracias, Cristi. Gracias por compartir, Claudita. Claro. Bueno, creo que de verdad en nuestro corazón tiene que haber una grande gratitud hacia nuestro Señor por todo lo que Él ha provocado, por todo lo que Él ha usado para que llegue a nosotros su bendita palabra, enseñada por su Espíritu Santo, ya no manipulada por nadie, porque cuando uno lee la palabra y le ora al Espíritu Santo que le muestre, que le enseñe, decía un viejito que escucho a veces, un predicador que me gusta, decía que por ejemplo la palabra, dice, yo voy a dar una palabra en esta noche, dice, pero esa misma palabra, Dios sabe que la va a aplicar diferente a cada una de sus necesidades. Dice, yo no sé a quién le va a hablar el Señor en cuanto a esta palabra, pero no les va a hablar a todo el auditorio que está aquí la misma palabra. Le va a poner una aplicación especial para tu necesidad. Y se queda uno de verdad que la palabra es viva, es eficaz y el Señor sabe. Estamos escuchando una prédica y a mí me puede tocar mi corazón de una manera, pero a Lupita de otra, a Cristi de otro. Una necesidad que yo tenía, esa palabra me reforzó la fe, esa palabra me dio ánimo, esa palabra me la dio para dársela a otra persona. Es que es maravillosa la palabra de Dios. Así que, bueno, mis amadas, sigamos perseverando, no desmayemos. El Señor nos ha dado un gran tesoro y un gran privilegio de ser sus hijas, de tener su bendita palabra, así que aprovechemos, amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Martita está muy triste, me mandó unas fotos de Daisy despidiéndose, está llorando, está Lina Marcela con ella también acompañándola y otra persona, y están muy tristes porque tenían todavía la perrita viva, pero ya la iban a llevar a dormir. Entonces, bueno, yo de verle la cara de dolor a Martita, oremos esta noche que el Señor la ayude, ¿verdad?, a despedir a esa amiguita, porque fue una compañerita de muchísimos años, así que seguimos orando por Mabel. Ya hoy no sé